Bienvenido a una porción de fe. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Si es la primera vez que llegas, bienvenido también. Estamos leyendo la Biblia y hoy estamos terminando el libro número 14. ¿Sí? 14 libros ya leyendo a partir de enero. Vamos muy bien. Sigamos leyendo. Estaremos leyendo en esta noche entonces el segundo libro de Crónicas, los capítulos 34 y 36, y con ello terminaremos la lectura de este libro. Veremos aspectos tales como el reinado de Josías, el hallazgo del libro de la ley de Moisés que se había perdido, la renovación del pacto con Dios una vez que se leyó ese libro de la ley y lo que decía. Estaremos viendo también la celebración de la Pascua como nunca antes se había hecho. También veremos la muerte de Josías después de muchos años de reinado, como ya vemos aquí en pantalla, 31 años. Y además estaremos viendo los últimos reyes de Judá, lamentable la situación que se vivió al final. Y por fin veremos la caída final del reino de Judá con la destrucción total de Jerusalén. Sí, termina de una forma lamentable, mas vamos a ver porque hay mucho que aprender sobre todo al inicio. Capítulo 34, verso 1, Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle, hizo lo que agrada al Señor. Hagamos lo que agrada al Señor y continuemos. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia, delante de él fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Esto era una profecía que ya había sido anunciada tiempo atrás por uno de los profetas, cuando dijo: nacerá un hijo llamado Josías y quemarán este altar los huesos de los sacerdotes. La palabra de Dios siempre se cumple, cuando habla para bien y cuando habla para mal. Así que pongamos atención y continuemos. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Asalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo y estos se los dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles, a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas, Yahat y Abdías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat, los levitas, que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Verso 14. Hallazgo del libro de la ley. Al sacar el dinero recaudado del templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Mira que si lo encontró es que estaba perdido. Con razón no se hacían las cosas bien. Si tú tienes tu Biblia, sácala de donde esté. Mira, te voy a enseñar unas. Aquí ya tengo algunas. Primero esta grandota.
La Biblia Católica versión Félix Torres Amat. Así que si has llegado a este canal y dices, creo que no es mi religión o no es mi grupo, es la palabra de Dios, sí, es la Biblia, y aquí tengo la Sagrada Biblia versión católica en su autor Félix Torres Amat. También tengo mi Biblia de estudio ya un poquito gastadita, me la regaló mi esposa y me dijo que con esfuerzo y dedicación de mi parte, ¿sí? que Dios iba a cumplir su propósito en mí, así que también tengo esta y tengo esta otra, una más moderna, nueva, con letra pequeña. Lo importante es entonces tener al alcance la palabra de Dios o, como ellos, el libro de la ley. También está el dispositivo electrónico, hagamos uso de todos los medios para seguir aprendiendo de Dios. No hay pretexto para aprender la palabra de Dios y que no se te pierda. Así que Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. Y le dijo, Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán informó también al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Que leamos la Biblia delante de todos y también delante de los que tienen autoridad para que obedezcan a Dios. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Maquías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Enseñanza de hoy. Hoy, tomemos en cuenta la palabra de Dios. Tomemos en cuenta la palabra de Dios y actuemos según lo que está escrito en este libro. Aunque nuestros antepasados no lo hayan hecho o lo hicieron en parte o nos enseñaron algo, ¿sí? Vayamos. Esta es la primera Biblia que yo empecé a leer ya con uso de razón, ya por mi cuenta. Sí, la Biblia católica. La Biblia católica es la primera que empecé a leer y te puedo mostrar. Y aquí está. A ver si se nota, más o menos, ¿sí? Se acerca. Subrayada, tal como debe estar todo aquello que nos interesa. Aquí tenemos más ejemplos. Es la primera que empecé a leer y después continué con otras más. Vayamos, tomemos en cuenta la palabra de Dios y actuemos según lo que está escrito en este libro. Y si acaso al leerla se conflictúan algunas cosas con las creencias que hemos tenido, pide sabiduría al Señor para que te ayude a continuar adelante sin menospreciar lo que tuviste antes y sin entrar en conflicto. Gracias a Dios por lo que nos enseñaron. Mas ahora es tiempo de crecer, es tiempo de abrir aún más nuestro aprendizaje de Dios y de su palabra. Así que te animo a que te quedes en este canal y continuemos leyendo, escuchando, viendo la palabra del Señor. Una porción de fe ofrece un panorama general de la Biblia y al hacerlo, al hacer tuya esta palabra, tu vida cambiará. Sigamos adelante. Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Ticvá y nieto de Jarjás. Huldá les contestó, así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió para consultarme, díganle, dijo la profetisa, que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído.
Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Mira, si en el pasado no hicimos lo que Dios dijo, si nadie nos enseñó, como en mi caso, nadie me enseñó. Nadie, absolutamente nadie me enseñó acerca de Dios. Y no los culpo porque quizá no sabían. Nadie me enseñó. Mas ahora no hay pretexto. Alguien se atrevió a decirme de Dios y yo decidí tomarlo. Así que también este canal pretende decirte, vamos, toma la palabra de Dios. Y aunque no lo hayamos hecho en el pasado, hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora. Y ya verás cómo, en medio de los problemas, si venimos al Señor, Él nos perdona, nos restaura, nos redime, nos hace sus hijos, nos da nueva vida y nos da su palabra para aprender a vivir como Él dice. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, y de los sacerdotes, de los levitas, y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Aquí estaremos leyendo también la Biblia de tapa a tapa. Quédate con nosotros y al final de diciembre, primero Dios, con su bendición, estaremos terminando. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. ¿Qué pacto? El pacto de comprometerse a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto. Y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Sí, porque la Biblia se trata de ponerla en práctica, no de tenerlo aquí en la cabeza, sino de tenerlo en el corazón y vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Que se vea que realmente estamos cambiando nuestra vida y cuando nos equivoquemos, reconozcámoslo, arrepintámonos y sigamos viviendo la vida que a Dios le agrada. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor. El día 14 del mes primero celebraron la Pascua. Ya estamos leyendo el capítulo 35, la celebración de la Pascua. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del templo del Señor. A los levitas, que eran los encargados de enseñar a los israelitas y que estaban consagrados al Señor, les dijo: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Organícense en turnos según sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Ocupen sus puestos en el santuario, conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas, de manera que a cada grupo de familias del pueblo corresponda un grupo de levitas. Celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos y cumplan con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. De sus propios bienes, el rey Josías obsequió a todo el pueblo allí presente unos 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para que celebraran la Pascua. También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Por su parte, Hilquías, Zacarías y Jehiel, oficiales del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,600 animales de ganado menor y 300 bueyes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos, Semaías y Natanael, y Hasabías, Jehiel y Josabat, jefes de los levitas, entregaron a los demás levitas 5,000 animales de ganado menor y 500 bueyes. Una vez preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos, conforme a la orden del rey. Al sacrificar los animales para la Pascua, los sacerdotes rociaban la sangre y los levitas desollaban los animales. Luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo la porción que ésta debía ofrecerle al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con los bueyes.
Después asaron los animales para la Pascua conforme al mandamiento. Además, cocieron las otras ofrendas en ollas, calderos y sartenes y las repartieron rápidamente entre toda la gente. Luego prepararon la Pascua para ellos mismos y para los sacerdotes descendientes de Aarón. Los levitas tuvieron que prepararlas para ellos mismos y para los sacerdotes, porque estos estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la grasa. Los cantores descendientes de Asaf, ocuparon sus puestos de acuerdo con lo que habían dispuesto David. Hace muchos años ya, Asaf, Gemán y Jedutún, vidente del rey. También los porteros permanecieron en sus respectivas puertas y no tuvieron que abandonar sus puestos de servicio, pues sus compañeros levitas les prepararon la Pascua. Así se organizó aquel día el servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, tal como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión, los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante, y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así, como lo hizo Josías, con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes, y con los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates, pero Josías le salió al paso. Necao, rey de Egipto, envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá, hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Y mira que se lo dio por medio de alguien que no era ni siquiera de esa nación, de la nación de Judá o de Israel. No hizo caso, ¿y qué pasó? Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. No era su guerra y se fue a meter. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías les dijo a sus servidores: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados, y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Jeremías el profeta compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Quizás dirán que ¿para qué fue? Si no era su guerra, se fue a meter y mira cómo terminó. Estos cantos que se han hecho populares en Israel forman parte del libro de las Lamentaciones de Jeremías. Los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos, acordes con la ley del Señor y sus hechos, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36, verso 1 y capítulo final de este libro. Últimos reyes de Judá. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén. Como ya había derrotado al rey anterior, a su papá, pues ya, aunque no iba a invadir Judá primeramente, ahora sí la invadió, quitó a este rey y le impuso al país un tributo de 100 barras de plata y 1 barra de oro. Luego hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Eliaquim, hermano de Joacás, y le dio el nombre de Joacim. En cuanto a Joacás, Necao se lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. Lamentable, su padre había sido el que trajo una de las mayores reformas al reino de Judá, y él ahora, un poquito después que su padre muere, empieza a hacer lo malo nuevamente. Que Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros y nosotros hagamos lo necesario para instruir a nuestros hijos y luego también a sus cónyuges y luego a todos nuestros descendientes por todas nuestras generaciones para siempre amar, honrar y después servir al Señor, y que Dios también te ayude a ti. Por eso, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim y lo llevó a Babilonia sujeto con cadenas de bronce. Además,
Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y sus pecados y todo cuanto le sucedió están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén solamente 3 meses y 10 días. Pero en esos 3 meses hizo lo que ofende al Señor. Por eso, a comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia, junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años también. Pero nuevamente, como otros, hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor. Y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. Mira que ayer escuché al pastor, al director general diciendo, hay gente que no obedece ni a Dios, menos va a obedecer a una persona. Así era Sedequías. Que Dios nos ayude mejor a ser obedientes a Dios y luego a las personas que tienen autoridad. Así que sigamos. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Si has llegado a este canal y te han hablado, te han dicho que te acerques a Dios y no has querido, si una y otra vez te han estado diciendo que te acerques a Dios, que leas la Biblia, que cambies tu manera de vivir y no has querido, te invito nuevamente, o Dios te invita a través de mí, a que vengas a Él antes de que ya no haya remedio. Mejor vengamos a Él. Él tiene la mano extendida, sus brazos extendidos para recibirte, porque Dios te ama y te anda buscando. Ya no corras, ya no te burles, porque si no, lamentablemente un día en tu propia cara se van a burlar de ti y no es muy agradable. Mejor hagamos lo que Dios dice y sigamos tomando una porción de fe. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, mas los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Se cumplió la palabra que el Señor había dicho desde antes, que si el pueblo no obedecía, ciertamente vendrían sobre ellos toda una serie de calamidades. Lo dijo desde el tiempo de Moisés. Estas bendiciones te alcanzarán si oyeras atentamente la voz del Señor tu Dios. Mas si no obedecieras, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y serás destruido. Y así aconteció, cayó el reino de Judá, destruyeron Jerusalén totalmente y fue una gran tragedia, un gran desastre. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. Una destrucción total, lamentable. Que no haya más destrucción en tu vida, sino que haya bendición. Hay bendición de Dios. En cuanto a mí, 20 años de bendición, y puedo decir que Dios es fiel, Dios de misericordia, Dios de gracia, Dios de amor. Así que mejor obedezcamos antes de que ya no haya remedio. Para terminar el libro,
hay un pequeño fragmento que a continuación vamos a leer, que es la introducción al siguiente libro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya, y que el Señor su Dios lo acompañe. Sí, que el Señor nos acompañe para seguir restaurando nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias y tengamos una nueva vida. Sigamos tomando una porción de fe.